Con Libia sumida en el caos desde la caída de Muammar Gaddafi en el año 2011, Europa no consigue frenar el flujo migratorio de africanos que parten desde las costas de este país. Vemos un informe y lo analizamos. Europa logró frenar con relativo éxito la marea imparable de inmigrantes que huyen de los conflictos en Siria e Irak a través de Grecia y Turquía, gracias a un acuerdo con Ankara. Pero no hubo un acuerdo para abordar el problema de los migrantes africanos que intentan entrar a Europa desde Libia, cruzando el Mediterráneo hasta Sicilia. Una de las razones para la imposibilidad de ese acuerdo es el caos que impera en Libia desde la muerte de Muammar Gaddafi, donde numerosos grupos armados libran una nueva guerra civil, disputando el poder a un gobierno de unidad nacional que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, pero no logra controlar todo su territorio. Así, los traficantes de personas tienen el campo libre para un negocio basado en la desesperación que solo en 2017 ya movilizó a 100.000 inmigrantes, un 7% más que en 2016, a cruzar el mar en precarias embarcaciones y causó la muerte a más de 2.000. Quienes arriesgan la vida buscando un futuro mejor no provienen solamente de África, sino también del sudeste de Asia y de Medio Oriente. Italia, que se siente abandonada por la Unión Europea para enfrentar esta catástrofe, intentó contener la situación mediante un acuerdo con el líder del gobierno provisional, Fayez al-Sarraj, quien accedió a permitir que la Marina italiana operara en aguas territoriales libias para disminuir el flujo de inmigrantes. E cioè che nel momento in cui l'Europa ha affrontato la sfida dei fenomeni migratori nei Balcani, l'ha fatto unita e con un impegno straordinario. Io penso che per quanto riguarda il Mediterraneo centrale, ma se qualcuno vuole aggiungere il Mediterraneo occidentale, io sono perfettamente d'accordo. Il Mediterraneo centrale e il Mediterraneo occidentale, l'Europa debba affrontare questa sfida unita e mettendo in campo risorse adeguate alla sfida. Pero otras facciones armadas libias, como la de Khalifa Haftar, del autoproclamado Ejército Nacional Libio, no aceptaron el trato y amenazaron con atacar los barcos italianos. Poco antes de este acuerdo, Sarraj y Haftar se reunieron en París, donde el presidente Emmanuel Macron intentó reconciliarlos y convencerlos de convocar a elecciones. Pero Francia e Italia tienen en Libia agendas contrapuestas. París respalda a Haftar, en tanto Roma lo hace con Sarraj. Ambos países son en gran medida responsables activos de la inestabilidad libia por haber conducido en 2011 la campaña contra Gaddafi que produjo el actual vacío de poder. Como en el caso del acuerdo con Turquía, Italia y la Unión Europea desean sacarse el problema de encima, cortando el flujo migratorio e internando a los refugiados en campos en Libia. But the security is not the main issue. Actually, the main issue is that we are seeing now the implementation of European policies who are using or supporting the Libyan authorities and supporting the Libyan coast guards with the only objective of keeping people in Libya or sending them back to Libya. Well, actually, we know that they are escaping the hell that they went through in Libya. So this is something we cannot be complicit of. Para ello, necesitan que haya una autoridad centralizada en ese país. También lo requieren para que las empresas europeas puedan ampliar su explotación de las enormes reservas de petróleo libias y las mayores de África. Ninguna de estas cuestiones parecen poder cumplirse en el mediano plazo, por lo que las embarcaciones atestadas de familias con chalecos naranjas que arriesgan su vida en el mar seguirán siendo la imagen constante de una crisis naturalizada de la que nadie quiere hacerse cargo. ¿Qué es esta gestión de Macron en Libia? Digamos, ¿qué significa? ¿Por dónde fue? ¿Qué buscan? Logró reunir a dos gobiernos, o a dos que se presumen gobiernos. Uno es Fayez, que está respaldado
por las Naciones Unidas, y el otro es JIFA, que está respaldado por Egipto. Hay otro gobierno, hay un tercer gobierno, pero que no tiene legitimidad. Y en este caso lo que dijo fue: usted, Faye, tiene el poder militar, el poder político, y usted, JIFA, tiene el poder militar, porque es un general quien está a cargo. Logró una tregua. ¿Por qué logró esa tregua? Logró esa tregua primero porque para Francia es muy importante recomponer la situación en Libia después de haber participado de la caída y la muerte de Gaddafi en octubre de 2011. Por otro lado, por una cuestión estratégica, Libia es un país ubicado estratégicamente, no solo para el norte de África, sino también para Europa. Por otro lado, las reservas de petróleo son las más grandes de África, y las reservas de gas, que también son importantes. Y ahí viene la discusión con el antiguo colonizador, es decir, con Italia. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ¿cómo se resuelve la situación en un país en el que hay 3 veces el número de armas que la población? Es decir, hay 20 millones de armas para 6 millones de habitantes. ¿Cómo se resuelve esto en un país en el cual sigue el Estado Islámico, Daesh o ISIS? Es decir, ha sido desplazado en Irak y en Siria, pero en Libia no, todavía no. ¿Cómo se resuelve esto en un país en el cual no solo habita gente de distintas religiones, sino que habitan clanes? Y esos clanes van más allá de las religiones y responden a quien el jefe del clan indique. Entonces, es mucho más complejo que tratar de imponer la democracia como quien dice. Lo que logró en este momento Macron, y en esto también tiene que ver los bancos. Macron trabajó en Rothschild, que es un banco que maneja los bancos centrales del mundo prácticamente, y que se instaló en 2011 en Libia, lo cual, por ese lado también ves que no solo hay un interés económico, político, estratégico, sino también un interés financiero. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo vos mencionabas los 6 millones de habitantes de Libia, y si Libia se convierte precisamente en ese país también amortiguador que empieza a recibir sin dejar salir hacia Europa, empieza a tener un problema severísimo también el propio país para adentro. No se le resuelve tanto a Europa que no lleguen a sus costas los inmigrantes, sino que vecino a la propia Europa está esto a punto de arder en cualquier momento. No es solo cuestión de plata, aunque algunos creen que con la plata algo se ayuda, porque Reino Unido también está. Bueno, claro, esto, ¿no? Otro actor en esta situación fue el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, que por orden de Theresa May se involucra pidiendo un alto el fuego, y además ofreció en unas reuniones con el líder hoy reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU, en un país donde las facciones se lo están comiendo por dentro a Libia, le ofreció 10 millones de euros para control de costas. Digamos, a su vez es complicado. Ayer también desde la ONU el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, esta semana ofreció un plan Marshall para África, y para, digamos, en parte de este paquete de ayuda significa que controlen la salida de migrantes, de refugiados. Es un problema, porque como decís vos, lo que sale se queda dentro, y lo que queda dentro, hay 2 millones de personas en niveles críticos. En Libia no hay medicamentos para los hospitales, la situación es caótica, las facciones, insisto, se están comiendo al país ahora después de la forma en que Occidente derribó a Gaddafi. Y lo otro que sí te quería decir con respecto a Libia es que, como parte, si bien Libia es el que más arroja migrantes al mar hoy día, hay una baja de los que están saliendo por el Mediterráneo, pero hay un aumento, según el ACNUR, de violencia, y sobre todo niños que están siendo víctimas de violaciones, abusos sexuales y de todo tipo de abusos, que es realmente desesperante. José. Sí, me quería unir lo que estamos analizando ahora con lo que veíamos en el bloque anterior, y tratar de recuperar la idea de cómo los estados que funcionaban como tapones y al mismo tiempo como estabilizadores de la región, que entraron en crisis a partir de la primavera árabe del 2010 y las diferentes secuelas de la primavera árabe, digo, la caída de Gaddafi, la guerra civil en Siria, en su momento la desestabilización de Egipto, que se estabilizó después de un golpe de Estado sostenido por Estados Unidos y unas elecciones posteriores, y cómo Turquía, y a pesar de los conflictos entre Turquía y Europa, y en particular entre Turquía y Alemania, Turquía sí está actuando como una
una especie de tapón que, como decía Jorge, y creo que el verbo es el que vale, contiene el flujo de inmigrantes hacia Europa. Es decir, cómo a pesar del autoritarismo de Erdogan, bueno, por lo menos con Erdogan se puede hablar y se puede negociar. Ahora, en Turquía, en Libia, ¿con quién se negocia? No tenés con quién. Efectivamente. Nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos.